La Junta Directiva y la Dirección Ejecutiva del Colipro les da la más cordial bienvenida a este espacio de actualización profesional en el marco de los 200 años de la República de Costa Rica. Asimismo, el Departamento de Desarrollo Profesional y Humano del Colipro les extiende esta misma invitación y este mismo agradecimiento por estar con nosotros. Les contamos que este departamento es el que genera diversas actividades y proyectos orientados a la investigación, acción formativa continua, divulgación de materiales y recursos para el desarrollo profesional de ustedes, personas colegiadas. Hoy estaremos abordando reflexiones y aproximaciones sobre pensamiento crítico, argumentación, falacias y lógica. Este espacio viene a ser no solamente enriquecedor, sino que también en un término profundo de análisis en el abordaje de esta propuesta, porque normalmente nos podríamos hacer la pregunta de ¿qué relación tiene el estudio de esta parte de la filosofía vinculado con el análisis del lenguaje que nosotros tenemos en nuestras aulas? No solamente como docentes de español, sino como docentes, como facilitadores del proceso educativo. Y es ahí donde nos damos cuenta que justamente el lenguaje es un vehículo para analizar no solamente nuestro entorno, los signos de nuestros contextos, sino el lenguaje contemporáneo, cómo nos estamos comunicando, qué hay en las redes sociales, hacia dónde apunta ese análisis que nos dota las herramientas de la filosofía en el apartado de lo que es el análisis del lenguaje. Y como decía, si bien es cierto, está apuntando a la enseñanza del español, también al ser el lenguaje la herramienta vehicular justamente de todos y todas como hablantes, viene a ser o ampliar el enfoque sobre los análisis de todos los signos que nos rodean. De ahí justamente la importancia de este webinario, de reflexiones que vamos a estar abordando. Les cuento que por parte de Colipro les acompaña en esta jornada el doctor Gonzalo Mesa en el control maestro, en el chat y función de preguntas y respuestas nuestra colega Sandra Calvo Castro y mi persona Alejandra McCook, quien les saluda el día de hoy. Les comparto también que la dinámica por desarrollar en este webinario se divide en dos partes. En la primera vamos a tener un espacio de exposición por parte de la persona invitada. Mientras se da la exposición de este profesional, ustedes pueden plantear sus preguntas por escrito utilizando para ello el botón de preguntas y respuestas que se puede ubicar en la parte inferior de sus pantallas al centro. Recuerde usar solamente este botón. Si les apareciera en inglés, también ahí tenemos los signos de QA, de Question and Answer. Nuestra colega Sandra va a estar recibiendo esas consultas, las va a agrupar, ¿verdad? Y por supuesto que les va a enviar un mensaje indicando que su pregunta ha sido recibida. En la segunda parte del webinario vamos a plantear las preguntas al especialista invitado para que nos comparta su criterio y con esto claramente ampliar y construir conocimiento. También hacemos el énfasis de que vamos a estar respondiendo tantas preguntas nos permita el tiempo programado. Este webinario está permitiendo la conexión de personas colegiadas desde diferentes regiones del país, a quienes desde ya agradecemos la participación. Esa es justamente una de las grandes ventajas de la implementación de esta herramienta virtual, lograr mayor cobertura de esta forma a nivel nacional. Me permito comentarles que para el desarrollo de estas reflexiones nos acompaña el máster Jonathan Piedra Alegría. Don Jonathan es facilitador del Departamento de Desarrollo Profesional y Humano, de formación es abogado y también filósofo, ¿verdad? Pasó por la carrera de filosofía, donde hizo vinculaciones también con estudios de teoría literaria, análisis literario, profundización de la literatura, análisis de la lingüística. Y esto justamente es lo que le permite engarzar y hacer una unión entre lo que es todo el aparataje de la filosofía y su vinculación con el estudio del lenguaje. Así que un invitado de un perfil más propicio, de un perfil más apropiado, créanme, no vamos a tener. Ahora, también quiero compartirles que Jonathan Piedra Alegría tiene muchos años, tiene mucho tiempo. A la larga y es ya conocido por algunos de ustedes que nos acompañan en este espacio, porque ha trabajado también con profesores de español
en espacios de capacitación. Esto nos permite justamente tener un especialista que ha tenido la experiencia, las preguntas y también el conocer el contexto de nuestras aulas, el perfil de nuestros programas de estudio en términos de abordaje. Entonces, desde esa perspectiva y ya pues conociendo un poco más del máster Jonathan Piedra Alegría, les extiendo entonces el espacio con este facilitador que nos acompaña el día de hoy. Muchísimas gracias, don Jonathan. Siéntase en casa y bienvenido para estar acompañándonos aquí en el Departamento de Desarrollo Profesional y Humano en este webinario que tiene como objetivo justamente anclar, ampliar conocimientos y poder alimentar la actualización profesional de nuestros participantes. Muchísimas gracias y siéntase bienvenido. Muchas gracias, Alejandra, por esa generosa presentación que hizo de mi parte. En realidad, pues, como Alejandra mencionaba, yo he trabajado con Colipro desde hace pues, ya bastante tiempo, y en ese sentido me gustaría agradecerle, pues evidentemente a Colipro y a la persona de Alejandra por permitirme estos espacios en los que podemos intentar comenzar o por lo menos introducirnos a estos temas, ¿no? Y en alguna medida, pues, mostrarles algunas de las cosas o intentar desarrollar algunos de los temas que yo conozco. Les agradezco también a todos ustedes que estén aquí en este momento. Yo sé que pues todos tenemos labores personales y académicas, profesionales que nos ocupan, pero bueno, en ese sentido siempre es un placer estar aquí y poder trabajar con todos ustedes en estos temas que son tan bonitos. A final de cuentas, siempre es un tema interesante, y de mi parte, pues siempre será un gusto poder comunicar un poco o un poco de lo que yo sé y poder trabajar con todos ustedes, porque la retroalimentación que ustedes me brindan es importantísima y siempre me ha permitido generar, digamos, un crecimiento personal en vista de que podemos hablar y trabajar. Y en este sentido, pues de nuevo le agradezco muchísimo a Colipro y a Alejandra que me permitan estos espacios que a final de cuentas pues es un enriquecimiento para todos, ¿no? Y en este sentido pues creo que o espero que podamos aprovechar de la mejor manera el tiempo que vamos a, o el tiempo que va a durar este webinario. Voy a pasar a compartir la presentación y en breve podemos iniciar. Bueno, en este sentido, como ya Alejandra introdujo el tema, va a haber una especie de relación entre el pensamiento crítico, la argumentación, las falacias y la lógica. Está enfocado para profesores y profesoras de español. No obstante, estas herramientas no son únicamente para este tipo de público, ¿no? Las herramientas del pensamiento crítico, la argumentación, etcétera, la lógica, son para cualquier persona, ¿no? Posiblemente en el caso de ustedes tengan una mayor competencia, precisamente por sus conocimientos previos, para poder explicarlas y desarrollarlas. Pero esto perfectamente, que vamos a comentar acá, que es una especie de introducción, se puede aplicar a cualquier área, en cualquier disciplina, y es fundamental, y me parece, esta es mi interpretación, que son habilidades importantísimas para la vida y en términos amplios para los momentos tan particularmente difíciles y confusos que estamos viviendo en este momento. De nuevo, le agradezco a Colipro por darme este espacio y por permitirme desarrollar este tipo de temas con ustedes. Y paso brevemente a comentarles cómo es que vamos a desarrollar este webinario. En primer lugar, voy a desarrollar un contexto general de con qué nos enfrentamos en nuestras prácticas profesionales y docentes. En segunda medida, voy a analizar un tema que yo he llamado respuesta. No voy a avanzar un poco más de ese nombre para no generar, digamos, ninguna expectativa respecto a qué quiere decir respuestas, ¿no? En tercer lugar, voy a darle pensamiento crítico. Cuarto, lógica y argumentación. Y en quinto lugar, hablaría de las falacias para finalmente llegar a una especie de síntesis. Me gustaría aclarar, y esto siempre lo indico en todas las charlas, capacitaciones en las cuales pues me puedo presentar, nada de estas cosas son, digamos, como herramientas mágicas. Usted
por aprender una cosa o por saber otra, no va a ser inmediatamente mejor persona, no va a tener una inteligencia superior, no va a tener ninguna capacidad, digamos, destacada simplemente por saber cosas. Como vamos a ver y como todo en la vida, es parte de un proceso, de un aprendizaje y de una guía. Y en ese sentido, yo considero que es importante tener una especie de guía que nos permita siempre abordar estos problemas. Y si es una guía que tiene experiencia en la práctica docente y específicamente en el área del español, pues mejor, porque puede haber muchas personas que sepan de pensamiento crítico, lógico, etcétera, pero traducir eso a un terreno práctico o al mismo tiempo que tenga algún tipo de elemento significativo para la práctica profesional en el MEP es un tanto complicado, ¿no? En ese sentido, pues intento yo acá que sea útil y que tenga algún tipo de beneficio para todos ustedes y además pues que genere reflexión, porque al final de cuentas esto es lo importante, ¿no? Entonces, a partir de aquí me gustaría mostrarles algunos datos y algunos elementos de nuestra cotidianidad, o mejor dicho, de la cotidianidad del país. No sé si ustedes estaban al tanto o tenían presente que el 56.8% de los costarricenses no ha leído ningún libro. En realidad este es un dato del 2016, de una encuesta del INEC, posiblemente ahora con la pandemia tal vez hayan leído más libros o digamos se haya forzado la lectura. Sin embargo, una pandemia es una situación del todo, digamos, extraordinaria, ¿no? Pero normalmente más de la mitad de los costarricenses eh, no leen ningún tipo de libro. Y no únicamente ningún tipo de libro, ningún tipo de revista, artículo o nada en general. Más de la mitad de esa población, del 56.8, simplemente no lee porque no le interesa. Sin más, no le ve ninguna utilidad, no le interesa o simplemente no le gusta. A pesar de que el 98% de la población de nuestro país sabe leer. Este es un dato importante porque nos enfrentamos o estamos frente a una población que no tiene o que tiene pocas habilidades lectoras en muchos casos. Y no únicamente eso, pocas habilidades comprensoras, ¿no? La comprensión de un texto o la comprensión en general de un documento o de cualquier información, lo que se conoce como comprensión lectora, es muy, muy, muy baja. Me imagino que todos ustedes han tenido experiencia en estos casos, ¿verdad? Pero esto no cambia, para que lo tengan presente, porque sea un estudiante de escuela, de colegio o de universidad. No importa el grado que tenga, siempre hay un público que en realidad, aquí está mostrando esta encuesta, no lee, no le interesa leer y los libros que lee, ahorita vamos a ver, en realidad son muy pocos y por ciertas características. Según esa misma encuesta, para que lo tengan presente, la mayoría de la gente que lee, es decir, recuerden que el 56.8 no lee, un 38% de la gente que sí lee, lee porque le prestaron el libro o se lo regalaron. No lo compró por voluntad propia, no fue a buscar ningún libro y realmente la única manera por la cual obtuvo ese libro es porque se lo dieron, se lo prestaron o porque alguien se lo compró. Es decir, si sumamos este porcentaje al otro, nos daríamos cuenta que si no fuera por esto, habría mucha más gente que no lee. De la gente que compra los libros, esto es interesante para que lo tengan presente, la mayoría los compra porque el título le pareció bonito. La portada tenía muchos colores o bonitos dibujos. Esto no es un invento. Esto es en serio. Ustedes pueden encontrar la información. Había una promo o alguna promoción. Es decir, iban a comprarle un libro a la abuela, pero había uno que estaba en descuento o 2 por 1 y se lo compraron. Y al mismo tiempo hay como un tercer dato muy gracioso que es porque la persona que atendía le pareció atractiva. Entonces compró el libro como una especie de pavoneo, ¿no? Lo cual es muy interesante y muy gracioso.
No, como les digo, esto no es un invento, ¿no? ¿Qué tipo de libros leen las personas dentro del porcentaje anterior que les mencioné? Pues bueno, principalmente tres tipos de libros. Las novelas, en términos de literatura, ¿verdad? Los libros religiosos. Estos libros religiosos no son lo que se entiende por espiritualidad en términos amplios, sino libros asociados directamente a una religión, documentos, libros sagrados, textos canónicos, etcétera, ¿no? Y el último porcentaje, el más pequeño, son libros educativos. Noten el recuadro que se encuentra a su derecha, en el cual ustedes pueden darse cuenta que en la zona urbana, la mayor cantidad de personas lee libros, literatura, novelas. Mientras que en el caso de la población rural, el tipo de libros que lee la mayor cantidad de personas son libros religiosos. Señalo este dato y no es una cuestión accidental o casual, porque esto demuestra la formación y el tipo de características que tienen los sectores y las personas que leen ciertos libros. Y esto es importante, más adelante lo vamos a ver, para entender la forma en cómo estamos acostumbrados a enfrentar los problemas y a obtener respuestas. Este dato sigue siendo bastante interesante. La mayoría de las personas en nuestro país, es decir, que leen libros, leen cerca de 5 libros al año. Nótese que estos 5 libros pueden ser entre novelas, libros religiosos, libros que tienen que ver con el estudio en general, o una mezcla de ambas, o simplemente un grupo de todos, ¿no? Pero el promedio son 5. Y vean qué interesante. De 12 a 35 años hay como una especie de curva ascendente, ¿no? Es decir, como a los 35 llega el pico en el cual se lee incluso 6 libros por año, y después de eso va en un decrecimiento constante, llegando básicamente de los 36 a los 64 al promedio de libros que leen los costarricenses en nuestro país, básicamente 5. Pero mientras que a menor edad se lee más, a mayor edad se lee menos. Lo cual es una cosa interesante que uno debería totalmente pensar cuál es el motivo de eso, ¿no? Hay ciertas explicaciones sociológicas, políticas, evidentemente de índole ideológica que explican estos fenómenos. Esto no es el espacio para explicarlo, ¿no? Pero es para que vean con qué tipo de población nos enfrentamos cuando hablamos de pensamiento crítico. ¿Cómo yo o en cuál sector yo me encuentro? Claro, uno podría decir, bueno, es que yo me leo 20 libros por año, 15 libros, 36 libros. Eso es irrelevante desde un punto de vista personal, porque lo que importa es a qué nos enfrentamos, ¿verdad? Frente a un público más amplio, ¿no? Es decir, gente que no lee prácticamente porque no le gusta, que compra libros por el título o porque tiene bonitos colores, además que si no se los regalan tampoco leería, y que tiene un promedio de 5 libros por año en el mejor de los casos. Aparte de eso, por lo menos en este tipo de cosas, no leen más allá. Es decir, no leen revistas, no leen artículos, no hay nada que tenga que ver con poesía, teatro, absolutamente nada. Y eso, como ustedes sabrán, es o dificulta muchísimo la comprensión y la comprensión lectora. También dificulta el vocabulario, la expresión, el desarrollo de las ideas e incluso la forma en cómo uno afronta la diversidad, la tolerancia de los problemas. Porque no es un cliché decir que los libros nos abren puertas hacia otros mundos, ¿no? Suena muy bonito y mágico y a alguna gente no le gusta mucho, pero es la verdad, ¿no? Un libro es una vía hacia un aspecto completamente desconocido para nosotros. Entonces, es importante entender que nos enfrentamos a estas condiciones. ¿En cuáles países se lee más? Según la estadística de World Cultural Score Index, que esa también es del 2016, porque ya después no hay más datos. Por lo menos no digamos tan concretos.
Esto se mide en función, digamos, de la hora o del tiempo que pasa leyendo una persona a la semana. Los países que leen más, para que lo tengan presente, están al lado izquierdo de su pantalla. En este caso serían la India, Tailandia, China y Filipinas. La explicación para esto también es muy complicada, ¿no? Pero para que lo tengan presente y ustedes pueden ver, Costa Rica no se encuentra en ninguno de siquiera los 50 primeros eslabones. ¿En qué nivel se encuentra Costa Rica? ¿O con cuál país podría compararse Costa Rica? Con los países africanos, es decir, con los que están en el punto más bajo de esta lista. Claro, no es que compararse con África sea algo malo, para nada. En el caso de África, la explicación es mucho más sencilla. La infraestructura, el acceso a libros, la corrupción, lo que tiene que ver con el desarrollo social, en tanto opciones laborales de crecimiento, es muy limitado por todo lo que ustedes saben que históricamente ha pasado en el continente africano. Y Costa Rica se compara al nivel de lectura de esos países, que básicamente es una hora o menos, ¿verdad? Para que lo tengan presente. Esta situación contrasta con un elemento que es quizá importante a considerar. A pesar de que Costa Rica se encuentra en los últimos lugares y que lee los últimos, o que prácticamente la mitad o más de la población no lee, el caso opuesto sucede en quienes utilizan internet o de dispositivos tecnológicos. De hecho, para que ustedes tengan presente, el 90% de la población en Costa Rica usa celular. De ese 90%, el 70%, digamos, se conecta a internet, ¿verdad? Y un 43% utiliza la computadora. Evidentemente, como ustedes se dieron cuenta en la pandemia, hay una especie de, digamos, división en conectividad, ¿no? Hay áreas rurales que tienen poco acceso, poca información, poca, digamos, infraestructura, pero en general, la mayoría de la gente en Costa Rica, para que lo tengan presente, tiene acceso a dispositivos tecnológicos y en esos dispositivos tecnológicos accesan internet. Ahora bien, uno podría preguntarse, ¿qué tiene que ver todo esto con la lectura? Pues muy interesante, porque noten el tiempo que pasan las personas en nuestro país, es decir, el 90% de la población, bueno, del 90 al 70%, ¿no? Ustedes vieron la estadística, leyendo en internet. Leen cerca de 1 hora 20 al día en internet. Noten este dato, es importantísimo. Mientras que en el otro parece que no leemos ni 1 hora a la semana libros o documentos físicos, en internet leemos cerca de 1 hora 20 a la semana. Lo cual nos pondría casi que al nivel de China. Estaríamos en el top 3, de, si fuera el caso anterior, de quienes pasan más tiempo leyendo. Hacen una comparación, ¿verdad? Que son elementos distintos. ¿Qué nos dice todo esto? ¿O qué nos muestra al respecto? Que en realidad esta percepción de que no leemos es parcialmente cierta. Y con esto quiero hacer un paréntesis importante. Es decir, las formas tradicionales de lectura han cambiado, pero ahora hay prácticas vernáculas que han tomado el espacio de esos medios, ¿no? Se leen blogs, se leen posts en Facebook, se leen tweets en Twitter, se leen comentarios en Instagram, se leen textos en Snapchat, se leen los mensajes microcortos, pero mensajes a final de cuenta que aparecen en TikTok. Se pasa leyendo los memes que aparecen en WhatsApp, Telegram o cualquier aplicación de mensajería que usted tenga. Se pasan leyendo mensajes de textos, se pasan leyendo subtítulos en películas, etcétera, ¿no? Entonces, la lectura en estos medios es altísima, lo cual debería servirnos a todos nosotros para intentar comprender cómo es que este fenómeno ha mutado. Y entonces, ¿por qué es tan importante abarcar todo esto? Porque si principalmente antes se adquiría
lo que se conoce el conocimiento entre comillas, o el conocimiento, digamos, institucional, o el conocimiento que algunas veces se asocia a la cultura con estas prácticas tradicionales, ahora se adquieren todos esos modos, todos esos hábitos por medios tecnológicos. Y para que lo tengan presente, estos medios tecnológicos usualmente nunca están supervisados, ¿no? Si usted se lee un texto de Alfaguara, por ejemplo, usted sabrá que, o supone en principio, que está bien redactado, que tiene buena forma de escribir, etcétera, ¿no? Mientras que si usted ve un meme de Carlos Alvarado en WhatsApp, no sabe quién es la fuente, quién lo escribió, dónde está la información, etcétera, ¿no? Y todo esto, a final de cuentas, nos lleva al siguiente punto, ¿no? Los colegiales, para que lo tengan presente, manejan un promedio de 2.200 palabras. Esta fuente fue tomado del Diccionario de la Lengua Española para la Educación Superior de la UCR, un texto súper interesantísimo, les recomiendo que lo busquen, está en línea y es muy, muy interesante. No manejan palabras con ñ, para que lo tengan presente, exceptuando niño, ¿verdad? Poquísimas palabras con K y otras cosas. Para que tengan presente, como ustedes ven acá, si un colegial maneja 2.200 palabras, su capacidad de expresión, de desarrollo y evidentemente de criticidad es bastante limitada. Para que tengan, por ejemplo, una comparación, un niño y niña de 3 años debería manejar 1.000 palabras. Este es un dato cierto, ¿no? Mientras que un colegial maneja 2.200. Una persona que está en la universidad, para que tengan presente más o menos, debería manejar 10.000. No es el caso, pero debería manejar 10.000. Una persona letrada, supuestamente también, debería manejar de 10.000 a 20.000 palabras. Para que tengan tal vez un dato ahí que nadie sabe, pero es como una leyenda urbana, es como un mito. Algunos textos dicen que Shakespeare manejaba 50.000 palabras, que manejaba 60.000 palabras, ¿no? No sé exactamente de dónde sacan esos datos, porque yo no soy especialista en, digamos, literatura de esa área, pero en realidad, pues, que un estudiante maneje 2.200 palabras es una cosa, pues, bastante limitante en términos amplios, ¿no? Les cuento una anécdota. Yo estaba una vez dando una clase a nivel universitario y dije algo así como que eso está hablando sobre un tema particular y dije que era un tema como muy extrambótico, ¿no? Pasó de la clase, después al final un estudiante, ya cuando estaba terminando, levantó la mano y me preguntó que qué era extrambótico. Les pregunté a los demás si habían entendido qué quería decir y me dijeron que no. Una palabra que se supondría que tendría cierta, digamos, explicación o contexto, no sabían cómo utilizarla, para que lo tengan presente, y están en un nivel universitario. Esto evidentemente genera muchísimos problemas. Aquí les voy a presentar, digamos, un gráfico que tiene forma de mano, ¿no? Y que, digamos, representa ciertos elementos que evidentemente influyen o van a influir en este tipo de cosas, ¿no? Porque tampoco hay que asociarlo únicamente a un factor. Sería una cosa muy reduccionista, ¿no? Yo me estoy enfocando en esto porque es básicamente el tema del webinario, pero esto tiene que ver con muchos elementos, ¿no? Aspectos de la inteligencia, el conocimiento, digamos, práctico de la vida en general, tipos de pensamiento, ¿no? Hay gente que es más flexible, que tiene una creatividad un poco más elaborada, pensamiento lateral, elementos de su personalidad, evidentemente, ¿no? Hay gente más extrovertida, introvertida, que tiene mayores formas de expresión con ciertos grupos. La motivación es importantísima, claro está, ¿no? Y el entorno pues ayuda bastante, ¿no? Sin embargo, como les digo, yo me estoy enfocando en el punto que es tema del webinario, pero no quiero indicar o no quiero que se vayan con la idea de que se resume únicamente a eso, ¿no? Lo aclaro para que no haya un malentendido en esos términos. Ahora bien, hecha esta aclaración,
¿En qué afecta todo esto que estamos hablando? Pues una cosa muy concreta para que lo vean presente. Este es un documento o una noticia que salió en un periódico de famosa difusión en nuestro país, ¿no? Mala redacción de estudiantes causa alarma en las universidades. Fallas en comprensión de lectura y ortografía afectan desempeño, ¿no? En términos generales, se les dificulta hacer un ensayo muy básico. Escriben mal, no saben relacionar ideas, no saben expresarse, no saben redactar, no hay cohesión de ideas, no hay prácticamente coherencia en los textos. Y les cuento esto también. Yo siempre lo cuento y nadie me cree, pero es en serio. También en nivel universitario, una persona estudiante me entregó un ensayo en algún momento y me escribió Guatemala con W. Era un ensayo en Word, es decir, no era que lo escribía a mano. O sea, si usted escribe en Word Guatemala con W, pues el corrector, el rojo, le salta, ¿no? Haciendo así, porque está escribiendo terriblemente mal. Le enseñé el documento, se lo subrayé así para que me dijera, digamos, porque yo tal vez no sé qué pasó, ¿no? Porque me sorprendió un poco. Se lo enseñé, se lo puse así y no supo decirme por qué estaba mal Guatemala con W. Las ideas que escriben es sumamente complicado. Usted les pide que escriban algo que se expresen, es terrible, ¿verdad? Y la expresión oral es complicada también, ¿verdad? Es afrontar un problema muy grave que, digo, no tiene que ver únicamente con lo que estoy hablando, ¿no? Pero lo estoy relacionando en función de esos temas, ¿no? Y esto genera, pues, evidentemente muchísimos problemas, porque una persona con estas características posiblemente se va a enfrentar a la vida de una forma un poco más pasiva, ¿no? Es decir, va a tener menos herramientas con las cuales afrontar los problemas. Para que vean este documento del 2019, ¿no? Que los motivos por los cuales usualmente se escribe un libro, ¿no? La generación Y, que es, digamos, la millennial iniciando centennial, ¿no? Lo que más les importa es el diseño. El precio y la portada son influyentes para elegir un libro, mientras que el autor no importa para nada. Otra característica es que tienen lectura rápida, ¿no? Es decir, lectura rápida no es lectura comprensiva, ¿no? Hay muchas formas de entender esto del pensamiento crítico, luego lo vamos a ver. Hay herramientas que llaman textos paralelos, lectura epistémica, etcétera, ¿no? Y hay niveles diferentes de la lectura. Lectura, digamos, inferencial, lectura profunda, lectura crítica, etcétera, ¿no? La mayoría tiene lectura muy rápida, que es una lectura así de pasada, ¿no? Noten la atención que está aquí. El periodo de atención de un adulto joven, de esos que leen 5 libros al año según la estadística, es de 8 segundos. Mientras que un pez dorado de esos pequeñitos tiene 9 segundos de atención. Y en esa lectura rápida, el 75% de las veces, que es gigantescamente alto, se pasan como mínimo 2 o 3 palabras de cada línea que leen. Estos son datos duros y puros de cómo nos enfrentamos a la población o cuál es la población que tenemos. Evidentemente, esta población lee internet, revisa, como digo, es una cosa parcialmente cierta, ¿no? Y entonces en internet todo es momentáneo, todo es muy rápido, ¿no? Y entonces, por lo tanto, todo cambia de manera muy veloz. Por lo tanto, la atención es muy complicada. Y de hecho, me imagino que a ustedes también les ha pasado. A mí me pasa, por ejemplo, que desde que leo en internet o leo en la computadora o veo videos y todo eso, me cuesta más mantener la atención a un texto grande, ¿no? A un texto que de verdad me interese, ¿no? Yo tenía mayor capacidad de atención, todavía la mantengo en alguna medida porque yo leo bastante, pero de verdad, desde que leo en internet me cuesta menos, ¿no? Porque una ventaja es que puedo tomar elementos de todo lado, lo cual es positivo, pero tengo menor capacidad de discernir qué es lo correcto o qué es verídico o valioso. Ahora,
esta es la segunda parte que les comentaba. Cuando a uno cuando nos preguntan, ¿y qué hacemos, no? O sea, ¿y qué se puede hacer? ¿Desde qué punto respondemos? ¿Desde qué lugar obtenemos las respuestas en nuestras vidas? ¿Cómo hacemos para resolver nuestros problemas cotidianos dentro, como si hacemos referencia al factor en el cual estamos inmersos, que es lo que les estoy mostrando? Porque evidentemente hay una gran cantidad de información. La información no se resume a textos de internet, no se resume a artículos, no se resume. Hay un montón de información que recibimos por todos los sentidos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo me levanto por la mañana y veo un día soleado, eso es una información de que no tengo que ponerme una jacket. No es una información que venga de ningún lado literalmente, ¿verdad? Pero yo la asumo como eso, ¿no? Si, por ejemplo, tomo o veo un día frío y lluvioso, esa información me indica, a mí por lo menos, que debo hacerme un té, un café o alguna cosa elemental, ¿no? Como ustedes podrán notar, la información nos rodea. Estamos inmersos en un mundo lleno de información y al mismo tiempo estamos sujetos a esa información. Siendo esto así, ¿desde qué lugar o en qué lugar podemos encontrar respuestas o información como mínimo para esas respuestas? Y entonces aquí yo voy a plantear algunos ejemplos, no son los únicos, los planteo simplemente para introducir el problema de una forma coloquial y de una forma que sea más fácil y comprensible para todos, ¿no? En primer lugar está la intuición, ¿no? Que es básicamente qué creo yo. Hay a esto le ponen muchos nombres, ¿no? La intuición femenina, que efectivamente existe, eso no es un invento, ¿no? Hay estudios, por ejemplo, en Cambridge que muestran que sí existe. No tiene los poderes que muchas mujeres dicen que tienen, ¿verdad? Y también, digamos, hombres, pero existe, ¿no? Eso que es como una corazonada, que yo siento que algo está bien, que algo no está mal, ¿verdad? Hay como impulsos espontáneos específicamente y también se le suele llamar como presentimientos, ¿no? Y entonces, cada una de estas formas que les voy a mostrar tiene sus aspectos positivos y al mismo tiempo sus aspectos negativos. Es decir, aspectos que potencian ciertas áreas y aspectos que limitan otros en la práctica cotidiana y concreta de nuestras vidas. Y en general de cómo nos relacionamos con las demás personas, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo veo esta foto, ¿no? Y desde que creo yo, mi intuición, hay algo malo que me hace sentir esta foto. Yo siento como una especie de negatividad. Hay algo malo que me desagrada, no sé por qué. Pienso que es algo como con el racismo, la discriminación, porque todos sabemos que efectivamente la discriminación, el racismo, la xenofobia, la exclusión social es mala, es negativa y no podemos convivir bien en un lugar que se permite este tipo de cosas. Entonces yo tengo un sentimiento negativo hacia esto, ¿no? Lo que yo creo, mis presentimientos, estas corazonadas me dicen, este grupo de gente está mal. Sin embargo, luego me doy cuenta que esta es una fiesta religiosa en el País Vasco y están celebrando un acto de profunda fe. Y entonces, como ustedes pueden darse cuenta, esta intuición, estos presentimientos, estas creencias arraigadas que no sé de dónde salen, pero que me hacen tomar decisiones intuitivas, entre comillas, porque no son realmente intuitivas, son culturales, ¿no? Me hacen o me pueden generar a tomar muy malas decisiones, porque hago un juicio acrítico, hago un juicio irreflexivo, hago un juicio inmediato producto de la información, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí no me gusta la caldosa, por decir un ejemplo. Ustedes saben lo que es la caldosa, ¿no? Ceviche con picaritas. Y si usted va a San Ramón, le ponen camarones o etcétera, ¿no? Depende del lugar. A mí no me gusta, pero yo no por eso voy a decir que toda la gente que come caldosa es gente desagradable, a pesar de que yo odie la caldosa. Como yo tengo un sentimiento de negatividad por la caldosa, si veo a alguien comiendo caldosa, no voy a decir, qué asco esa persona que está comiendo caldosa.
notan que este tipo de forma de reflexionar es muy fácil que se vea sesgada hacia un juicio bastante equivocado y al mismo tiempo no considero las demás personas. En este caso, por ejemplo, a pesar de que me sentía mal, luego me di cuenta que era una fiesta religiosa de profunda fe y al mismo tiempo devoción en el País Vasco. Entonces, esta forma intuitiva es un acercamiento normal que tenemos todos nosotros, pero nos hace llevarnos a juicios muy equivocados, porque nos estamos basando en la emotividad, y la emotividad usualmente nos complica tomar decisiones adecuadas. Una segunda forma, que también es bastante común, es la autoridad, ¿no? Ya no es qué creo yo, sino es qué piensa alguien más o qué sabe, ¿no? Y en estos casos hay distintas formas de ver esta situación. Una es qué piensa alguien que tiene una competencia legítima, evidentemente, ¿no? Es decir, está su áreas para eso, ¿no? ¿Qué piensa alguien en un aspecto, pero resulta que hay otro alguien que piensa otra cosa en el mismo aspecto, ¿no? Entonces, por lo tanto, hay un conflicto de opiniones. Y también está lo que se conoce como la falacia de apelación y autoridad, es que utilizo a una persona que no tiene competencia ni ninguna experiencia en esa área para justificarla en otra área, ¿no? Entonces, Franklin Chan dijo que era muy bueno tomar, no sé, zacate para la salud. Y como Franklin Chan lo dijo, posiblemente debe tener razón. Pero bueno, Franklin Chan es astronauta e ingeniero. No sé qué tiene que ver, digamos, con los batidos saludables. Pero como le dijo Franklin Chan, y en su área es bueno, posiblemente en las demás áreas sea bueno. Pero es un error lógico muy común. Entonces, evidentemente, una cosa es hacerle caso a Daniel Salas en el caso de las mascarillas, porque evidentemente él es un especialista, es un médico que ha trabajado toda su vida, y si ustedes empiezan a buscar, tiene como 20 años diciendo que hay que lavarse las manos y un montón de cosas, que ahora lo repite, porque es su área de especialización, conocimiento. Y otra cosa es hacerle caso a Daniel Salas diciendo que invertamos en bancos en ciertos bancos o en ciertas, digamos, prácticas de la bolsa, que no tiene que ver nada con su área. Paréntesis, esto nunca lo dijo Daniel Salas, ¿verdad? Es decir, simplemente tomaron la foto de él, ¿verdad? Para hacer una estafa por internet. Pero como les digo, como la gente no sabe qué pensar en el caso que creo yo respecto a esto, pero Daniel Salas es un médico respetado, entonces quizá tenga razón en este tipo de cosas. Por lo tanto, tomaron una foto de alguien que sabe, de una autoridad legítima y que es validada en la sociedad para utilizarla en otro espacio y generar una estafa. Esto mismo pasó con Guanchop, con Oscar Arias, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, uno debería ponerse a pensar, lo que les digo, el pensamiento crítico y análisis, en primer lugar, ¿por qué Daniel Salas ocuparía poner esto en internet, verdad? Y después, si usted de verdad cree que es verdad, que repito, que no es cierto, ¿por qué una persona de una área pondría una cosa en otra área en la que no tiene competencia? Pero como les digo, como las respuestas en nuestras vidas son un poco difíciles de encontrar, complicadas, y en el caso que no son difíciles nos da pereza, porque como ya vimos, la mayoría de la gente no lee por pereza, pues tomamos y optamos por estas cosas. La otra es la razón, y pongo aquí razón entre comillas, no porque la razón no exista, sino porque la razón es un término que está sujeto a contextos sociodemográficos, culturales e interpretaciones de diferentes disciplinas, ¿no? Entonces, aquí hablamos razón en términos amplios, ¿no? Como una habilidad lógica general, sin mayor explicación, en términos muy coloquiales, ¿no? Y entonces, cuando optamos por esta opción, usualmente hay ciertos elementos, ¿no? Porque mientras la autoridad es un poco sencilla de encontrar, que este es el aspecto positivo, porque podemos buscar la autoridad, al mismo tiempo también tiene toda la dificultad, ¿verdad? Porque evidentemente, y como ustedes ya saben, ¿verdad? Hacerle caso a la autoridad simplemente por la autoridad
ha generado muchas cosas terribles, ¿no? Todo lo que tiene que ver, inclusive con el genocidio que pasó en la Segunda Guerra Mundial, simplemente por obedecer órdenes, o le hacemos caso a una autoridad simplemente porque suponemos que es cierto, pero no verificamos nada, o porque históricamente es cierto, entre comillas, ¿verdad? O mejor dicho, porque históricamente se ha mantenido, pero eso no quiere decir que sea verdadero, exacto, o ni siquiera que tenga algún tipo de conexión argumentativa. En el caso de la razón, habrá que verificar ciertas cosas, ¿no? Como les digo, aquí grosso modo no estoy entrando en la lógica propiamente filosófica, ni la lógica en la enseñanza de español, no, simplemente hablo de lógica en un término muy general que se entiende, digamos, grosso modo. Cuando entremos a esa parte, más o menos vamos a detallarla, pero hagamos la precisión de que aquí simplemente es lógica en un término muy, muy amplio y demasiado general, que nos funciona en este caso simplemente para explicar la idea. Y entonces, habrá que entender, lo que se afirma es claro, preciso, relevante o exacto, transmite suficiente profundidad o amplitud para el tema en cuestión. Es decir, es un argumento, o sea, hay que ver la relación entre las premisas, ¿verdad? Y la conclusión. Es un texto falaz, es decir, un argumento lógicamente, psicológicamente persuasivo, pero lógicamente incorrecto, ¿no? Que estas últimas dos son como un poco más técnicas. Esta parte evidentemente nos puede ayudar, ¿no? A obtener, digamos, una mejor información, pero obviamente tiene el problema de que es más difícil, ¿no? Es más cansado, ocupa más investigación, más práctica, más desarrollo, más, digamos, énfasis y al mismo tiempo es cansado, ¿verdad? Es difícil, ¿verdad? Y entonces podemos ver el siguiente ejemplo, ¿no? Eh, esta máscara de antivacunas, ¿no? Que básicamente es, dice en alemán como no le des la, no le des la oportunidad a Bill Gates, ¿verdad? No paguemos la factura Bill, ¿verdad? Está haciendo un juego anti Bill, ¿verdad? Que es el nombre y factura, ¿verdad? Es decir, esto está basado en que la pandemia la creó Bill Gates, ¿verdad? Para controlar a los seres humanos por medio de un microchip y toda la teoría conspirativa en el cual el 5G existe, están los Illuminati, los reptilianos, el grupo Canon y todo ese tipo de cosas, de alguna forma conspirando para controlarnos, ¿no? Porque este chip, que es la imagen que aparece a la par, ¿no? Que es un meme que se difundió constantemente, que ese es un documento confidencial del chip, del diagrama del chip que va a estar en la vacuna del COVID-19, ¿no? Que en realidad es el diagrama de un pedal eléctrico de una guitarra, ¿verdad? Porque esa es la verdad. De hecho, ustedes pueden ver que dice bass, volumen, etcétera, ¿no? Frecuencia, todo lo que ustedes quieran, ¿no? Eh, este tipo de cosas son, digamos, poco contrastadas, ¿verdad? No hay información. Es de dónde sacamos la información de que Bill Gates quiere controlar el mundo. Tengo suficiente información, es exacta, es precisa, es correcta, es de alguna forma. Y uno se pregunta, bueno, pero es que el chip del COVID-19 supuestamente lo que quiere es rastrearnos, saber nuestros movimientos y qué hacemos toda la vida o qué hacemos constantemente en nuestra vida. Pero nadie se da cuenta que tenemos un aparatito que se llama celular, ¿no? Y que ese aparato celular básicamente es un mecanismo literal de geolocalización que sabe todas las cosas que hacemos y nadie ocupó un chip. Le dimos permiso por voluntad propia para que hiciera eso, ¿no? Pero la gente parece que tiene como algún elemento muy extraño, ¿no? Incluso uno podría decirse, bueno, pero es que un chip, digamos, en una vacuna, ¿no? ¿Cómo harán eso? Esto, para que lo tengan presente, no es un invento. Estaba viendo yo la DW, la Deutsche Welle, ayer, ¿verdad? Sobre la vacunación en Bélgica y un enfermero que le entrevistaron dijo que no se iba a vacunar porque la vacuna era un mecanismo de los gobiernos del mundo para rastrear sus pasos. Un enfermero en Bélgica dijo literalmente eso.
Un chip, por ejemplo, cuesta de 40 a 100 dólares, junto a todo el mecanismo de la vacuna. Esas vacunas serían las vacunas más caras del mundo, por ejemplo, ¿verdad? O sea, no tendría un beneficio económico realmente para ningún Illuminati que quisiera, digamos, dominar el mundo, porque saldría increíblemente cara producirla, ¿no? Pero como estamos basados en lo que dijo otra persona, la autoridad, etcétera, ¿no? Entonces asumimos acríticamente toda esta información. Aquí hay otra forma por la cual evidentemente obtenemos información, obtenemos respuestas, ¿no? Está la evidencia empírica, que no es lo mismo que la investigación científica, pero yo los puse en la misma línea simplemente para mostrar un caso, aunque repito, no son lo mismo, son cosas distintas y son diferentes, ¿verdad? Y entonces, ¿qué sugieren los datos disponibles? Porque también hay como una especie de acercamiento acrítico, que es parte de lo que les digo, ¿no? Que simplemente porque supuestamente apareció en algún aspecto científico o que aparenta ser científico, ya es creíble, ¿no? Y entonces, por ejemplo, la gente dice, el cambio climático no existe. El cambio climático existe. Y usted dice, bueno, es que hay documentos científicos que dicen que el cambio climático no existe. Sí, ¿cuántos son? Pongamos un ejemplo, es un invento, ¿no? Los documentos que dicen que no existen son 5. Ah, ¿y cuántos dicen que existen? 50 millones. Ah, ok, voy a quedarme con los 5. ¿Entienden, verdad? Porque hay un acercamiento acrítico. Habrá que ver qué dice la fuente, qué tipo de fuentes, calidad de la evidencia, los datos, etcétera. Esta forma es muy buena junto a la otra de la lógica y razón para obtener una información objetiva y tener mayor argumentación y criticidad. ¿Cuál es el problema de esta manera? Bueno, evidentemente es una forma muy difícil y, digamos, eh, subjetiva y emocionalmente cansada, ¿no? ¿Por qué? No sabemos leer textos científicos, o sea, tienen un lenguaje y una jerga muy complicada. Muchas veces leemos datos y un montón de estadísticas y análisis que nos parecen simplemente un montón de galimatías sin sentido, ¿no? Entonces es complicado, se ocupa entrenamiento, se ocupa interés, se ocupa tiempo para contrastar datos entre sí, ¿no? Pero es una buena fuente. Entonces, a pesar de que es muy buena, tiene la dificultad que es muy complicada, por lo menos para gente que no tiene ningún tipo de preparación, como somos la mayoría de la población, ¿no? Y entonces, por ejemplo, lean esto que está acá, de este año. Un estudio confirma que el vino protege contra el COVID, ¿no? El ácido tánico que se encuentra en las uvas y el vino inhibe 2 enzimas clave en el coronavirus. Al entrar en contacto, este último ya no puede penetrar las células humanas, ¿no? Y entonces, esto es un estudio real. Y usted, digamos, cuando usted leía los comentarios, decían, qué bueno, ¿por qué voy a tomar más vino? O alguna gente decían, bueno, es que deberían mostrar este conocimiento al mundo para de alguna forma salvarnos de la pandemia, etcétera, ¿no? No. Cuando usted se acerca y lee este estudio, por lo menos yo me fui a la fuente, porque esto es un artículo, digamos, de un periódico, me fui a la fuente y lo revisé. Lo que básicamente dice el estudio es que los taninos o el ácido tánico puede ayudar a 2 enzimas claves del coronavirus, como está acá. Pero ¿qué es lo que dice básicamente? Tiene varias limitaciones. La primera es que esto fue hecho en lo que se llama in vitro, es decir, no fue probado en seres humanos. Fue probado en una pequeñísima muestra, digamos, artificial, ¿no? Al mismo tiempo, no es que el vino protege contra el COVID, sino 2 enzimas particulares. Es decir, estas enzimas que no están en el estado que se encuentran en el vino, tienen que ser purificadas y desarrolladas de una forma muy particular para que tengan ese efecto concreto. Y además, son enzimas en un alto nivel de concentración. Por lo tanto, el vino no protege contra el COVID, sino una serie de enzimas que están en un estado sumamente experimental, que fueron creadas o probadas en in vitro
en una muestra sumamente pequeña que ocupan una concentración ultra pura, que para que eso pase se ocuparía muchísima plata y muchísimo tiempo para que se puedan desarrollar como un remedio eficaz, y al mismo tiempo no hay ninguna garantía de que eso que pasó no sea realmente producto del azar. ¿Por qué? Porque simplemente fue un estudio que se realizó, pero hay que probarlo y desarrollarlo con mucho más tiempo. Por lo tanto, este estudio científico que es verdad y que se muestra así en las noticias, no dice realmente lo que intenta mostrar esto, pero la gente cree que sí, porque como les digo, es muy complicado y hay que tomarse tiempo y es bastante molesto, porque es la verdad, leer textos en inglés, buscar la fuente, ver qué dicen, ver la metodología y leer todo eso como para darse cuenta que simplemente lo que dice aquí no es realmente lo que parecía o se mostraba. Hay como una forma intermedia, ¿no? Que es, alguien me dijo, ¿no? Alguien me dijo es como una forma intermedia de autoridad y como una forma intermedia de razón, ¿no? Porque alguien me dijo casi siempre no sé quién es. Son como los audios que aparecen en WhatsApp. Resulta que un primo lo asaltaron en tal lugar, pero es un primo de un vecino. Un conocido le pasó esto. A mi tía vio tal cosa. Son como cosas, ¿no? Y aún cuando uno ve este tipo de cosas, resulta que hay elementos muy extraños, ¿no? Entonces, Rolando Araya, en este programa que se llama Cubas Estiera, nos dijo hace un tiempo que el clorito de sodio, que para que lo tengan presente es un limpiador industrial, eh, servía para lo siguiente. Un grupo de científicos que tiene pruebas evidentes de más de 20 años de experimentación que garantiza que el clorito de sodio acaba con el coronavirus y con cualquier virus. Entonces, un grupo de científicos nunca dijo quiénes eran ese grupo de científicos, ni de dónde, ni cuándo lo hicieron. Que tiene pruebas evidentes, no dijo cuáles pruebas, ni de dónde lo sacó, ni de qué lugar, ni de qué forma, ni de nada. Con más de 20 años de experimentación, nadie sabe quién es porque no dijo quiénes eran, ni de dónde provenían, ni nada. Que garantizan, ojo, esto es importante, que garantizan que el clorito de sodio, que es un limpiador industrial que nadie debería consumir nunca, sobre todo, ni tampoco diluida en agua, ¿no? Acaba con el coronavirus, es decir, el clorito de sodio resuelve la pandemia, ¿no? Y cualquier virus, es decir, el clorito de sodio, porque como dice que también cualquier virus, de alguna forma acaba con el virus de la inmunodeficiencia humana, también conocido como VIH-Sida, porque se acaba con cualquier virus y el virus del SIDA evidentemente es un virus, porque así está, esa es su conformación. ¿Cómo es posible que la gente no utilice el clorito de sodio hace tiempo como tratamiento contra el SIDA o el VIH? ¿Entienden? Este documento o esto que está acá es completamente incongruente, pero utiliza un lenguaje que parece y hace creer que tiene razón o que es verdadero. Como no hay criticidad, nos creemos esto, ¿no? En un programa que es de muy reciente, que lo escuché el día de ayer, no, ayer que fue, sí, bueno, creo que en esta semana, no puedo decir exactamente en qué momento, ¿no? Rolando Araya se va a lanzar para candidato presidencial por Liberación y él decía, bueno, es que yo no tomo clorito de sodio realmente, para comenzar, no lo tomo a menudo, ¿no? Pero desde que lo comencé a tomar hace 4 años, esto es importante, no tengo ninguna gripe. La gripe desapareció para mí. Eso evidentemente es una falacia de causa falsa también, ¿verdad? Porque que tome clorito de sodio y que no se haya muerto o que se haya curado por eso, no tiene que ver, o que no tenga gripe, no tiene que ver realmente ninguna relación con el clorito de sodio. Puede ser que haga meditación, que es una persona que haga mucho ejercicio, que coma mejor. Hay un millón de factores por los cuales puede que tenga buena salud, pero él cree que el clorito de sodio lo está curando al mismo tiempo que dice que no toma realmente clorito de sodio, ¿verdad? Lo cual es una cosa muy incongruente. Pero esto que está acá
de alguna forma se muestra, se desarrolla y se plantea como si fuera verdaderamente algo cierto. Esto que está acá, para que lo tengan. También existen las respuestas intermedias, que son como los medios de comunicación, ¿no? Que como les digo, es como una mezcla de ambas. ¿Por qué? Porque es como una mezcla de autoridad y uno supone que es como una mezcla de investigación, ¿no? O sea, los periódicos no deberían publicar cosas sin publicar, sin publicar. Entonces, por ejemplo, esta noticia del año pasado decía que el gasto en educación será del 2020 el más alto de la historia. Y uno lo ve y genera un impacto, pero ¿cómo es posible si la educación de Costa Rica tal, tal y tal? Lo que pasa es que este dato que está poniendo aquí la Nación, porque como les digo, investigar es muy complicado y cansado y por eso nos cuesta tanto, está basado en un informe de la Contraloría que tiene datos que la Nación omitió y que al mismo tiempo, digamos, elaboró para que sea así. Por ejemplo, hasta el 2020, porque esto, digamos, en realidad el gasto del 2020 fue el más bajo desde el 2013, para que lo tengan presente. Porque, por ejemplo, solo para que tengan un dato, en el 2020 se incluyó la partida del INA, ¿no? Y de otros lugares en el gasto de educación. Y antes no se incluía. Y entonces, pero evidentemente existía, ¿no? Entonces, como ahora se incluyó solo en una misma rúbrica, pues parece que aumentó un montón, pero simplemente lo que están es juntando información que ya existía previamente. Sin embargo, usted no puede darse cuenta de eso únicamente leyendo la información de la Nación. Y como no hay un acercamiento crítico o reflexivo a la noticia, con mayor razón uno encuentra ciertas dificultades, pero asume que son ciertas, ¿verdad? Sin embargo, la vida no es tan sencilla como buscar en medios de comunicación o buscar la autoridad y ya, ¿verdad? Por ejemplo, vean este documento que está acá. Beber café eleva el riesgo de beber cáncer. Pero usted encuentra otro estudio que dice que el café podría protegernos del cáncer. Mientras que uno dice que nos puede dar cáncer, otro dice que no y que nos puede ayudar más bien a evitarlo, ¿no? Y entonces, en este tipo de cosas, que es lo que le decía, disparidad de opiniones, fuentes, documentos, referencias, es que nos encontramos, ¿no? Hay un montón de opciones en el mundo, hay un montón de fuentes y realmente no sabemos qué escoger porque la información nos inunda. Luego están estas muy famosas que son las respuestas en las redes sociales, ¿no? Que esto es un fenómeno muy eh, importante. Y con eso quiero hacer un paréntesis también. Sería importantísimo que uno pudiera estudiar todo esto por medio de las redes sociales y medios de comunicación. Eh, por la característica propia de este webinario, ¿verdad? Y evidentemente por la limitación del tiempo no se puede hacer. Pero es una cosa extremadamente rica. Hay un terreno prácticamente infinito y muy fértil en el cual podemos utilizar esto para analizar la lógica, la argumentación, las falacias y al mismo tiempo desarrollar el pensamiento crítico. Evidentemente ocupa al inicio un poco más de tiempo y un poco de entrenamiento, desde luego, porque se ocupa discernir, pero es realmente gratificante poder utilizar esto y ver que hay como algún tipo de impacto real. Porque si ustedes notaron, la mayor parte de la población de Costa Rica pasa 1 hora y media leyendo en internet, es decir, viendo estos memes y esto que está acá, y por lo tanto es muy importante ver qué tipo de forma y de pensamiento se va generando a partir de estos modelos que aparecen en las redes sociales. Este meme, por ejemplo, salió muchas veces el año pasado, de que el hermano menor de Carlos Alvarado gana 4 millones, ¿verdad? Y no es ni bachiller. Es una información evidentemente falsa, ¿no? Para comenzar, este no es el hermano de Carlos Alvarado, es un youtuber muy famoso que se llama Mr. Grasso, ¿verdad? Y simplemente ponen esa foto, ¿no? Luego, en la imagen de la derecha hay como una especie de noticia, supongo, ¿no? En la que cuando Carlos Alvarado fue a Limón, ¿no? Y entonces tomaron una foto de alguna revista, ¿no? Y dijeron que eso era un francotirador que estaba defendiendo ya a Carlos Alvarado.
O sea, es una cosa que uno dice realmente cómo uno puede creer eso. Pero bueno, para que tengan presente, estos son los tipos de respuestas que existen, ¿verdad? Ahora bien, y ya entramos en todo esto. ¿Qué es entonces el pensamiento crítico? O a final de cuentas, ¿para qué sirve? Y aquí hay que hacer una aclaración. Lastimosamente no hay ninguna definición concreta de pensamiento crítico. Yo pongo esta como alguien puede poner otra, pero no hay ninguna que esté universalmente aceptada o alguna especie de taxonomía homogénea que nos permita definir eso. Realmente, a pesar de que es más o menos entendible en una idea general, desde un punto de vista técnico presenta muchas dificultades. Para comenzar, es como complicado entender qué se refiere con crítico. O sea, crítico de criticidad, crítico de criticar, crítico de análisis, crítico de síntesis, ¿no? Entonces hay como muchas dificultades teóricas que superar. Y después, tampoco podemos resumir o simplificar las habilidades cognitivas que se asocian al pensamiento. Pueden ser muchísimas, pocas, nadie sabe realmente, ¿no? Pero el punto es que es muy complicado. Lo cierto del caso es que el pensamiento crítico implica evaluación y reflexión, que es muy poca, como hemos visto. Construcción de un conocimiento nuevo. Conocimiento nuevo no es autoridad, porque eso no sería nuevo en términos estrictos, ¿verdad? Utilización estratégica del mismo conocimiento, es decir, evaluamos y reflexionamos para hacer algo con nuestras vidas, no simplemente para saber por un mero amor a la filosofía o el conocimiento, ¿no? Porque el amor a la filosofía, que es base, el amor al conocimiento, que es la filosofía, pues esa es su definición etimológica, por ejemplo, no es simplemente saber sin más, ¿no? Es un conocimiento para aplicarlo en la vida. Y de hecho, esto que estoy explicando acá, que es una explicación filosófica, junto con muchos elementos que yo he ido adquiriendo a lo largo de mi vida, es para aplicarla, ¿verdad? No es simplemente para saberlo y ya está, ¿verdad? Y evidentemente esto implica la solución de problemas en la vida. Una vez hecho esta aclaración, hay como ciertas definiciones de pensamiento crítico que, como les digo, que se suelen sobreentender, o mejor dicho, entender en nuestra vida cotidiana, ¿no? El pensamiento crítico puede entenderse simplemente como una curiosidad, o sea, estoy o tengo una especie de curiosidad como los niños, ¿no? Es que los niños son muy críticos, ¿por qué? Porque andan como muy asombrados por todo. Bueno, habrá que ver, ¿no? Preocupación por estar bien informado. Bueno, es que esa persona es muy crítica. ¿Por qué? Porque ella no únicamente lee ese periódico, lee además otro. Es como una definición hay que la gente suele utilizar. También es como estar alerta, ¿ve? Es que hay que ser crítico de lo que está pasando en el país, que a veces se entiende como hay que estar al tanto o alerta, ¿no? Confianza en un proceso de indagación. No, es que bueno, es que yo confío en esa persona porque es una persona crítica. Quiere decir que investigó, que desarrolló, etcétera, ¿no? Y finalmente, eso se aplica también para uno mismo. No es que yo soy muy crítico, ¿no? Entonces, tengo como ciertas habilidades que habría que ver cuáles son, con las cuales me siento seguro de mi pensamiento, seguro de lo que digo y además de que tengo razón, ¿no? Entonces, esos son como algunas formas en la vida cotidiana, como se entiende eso. Sin embargo, digamos, lo cierto es que el pensamiento crítico, en realidad, que esta segunda parte de definiciones, implica ciertas cosas. Y esto es, a pesar de que no se puede definir qué es de manera homogénea, la mayoría de autores y autoras sí están de acuerdo en que implica ciertas cosas. ¿Cuáles? Mente abierta para considerar puntos de vista divergentes. Es decir, el pensamiento crítico no implica una especie de autobombo personal para decir que yo soy muy inteligente, no, o que siempre tengo la razón, no. Es para comprender distintos puntos de vista, para considerar los argumentos de los demás y no únicamente considerarlos porque sí, considerarlos porque son argumentos valiosos y todos aportamos información. Y esto evidentemente implica flexibilidad para entender, tomar en cuenta
alternativas distintas, al igual que las opiniones, ¿no? Comprender lo que dice la otra gente, que esto es sumamente importante. La mayoría de nosotros, cuando nos comunicamos con los demás, no comprendemos lo que dice nadie. Comprendemos lo que nosotros creemos que los demás están diciendo. Es decir, nos ponemos desde nuestro punto de vista personal y particular y a partir de ahí interpretamos lo que dicen los demás. Pero rarísima vez, realmente comprendemos el punto de vista o la posición de la otra persona. Esto nos puede llevar a lo que se conoce como la justa imparcialidad. Yo lo pongo porque así aparece, pero a mí no me gusta como ese término muchas veces, ¿verdad? Porque suena como si el pensamiento crítico lo hiciera usted como alguna especie de habilidad mágica. Y realmente no. Usted puede tener pensamiento crítico y ser un nazi. Tener pensamiento crítico y pensar, no sé, en tal cosa. Pero hay que tener cierto tipo de moderación, ¿verdad? Sin embargo, nos puede ayudar a ciertas cosas. Y evidentemente el pensamiento crítico lo que más nos puede servir es para encarar nuestros propios prejuicios, nuestros propios estereotipos, nuestras propias tendencias egocéntricas, nuestra propia xenofobia, nuestro propio racismo, etcétera, ¿no? Nuestra propia homofobia. Para eso, el pensamiento crítico nos ayuda para analizarnos, para vernos nosotros mismos y evidentemente cuando nos vemos a nosotros podemos modificar hacia afuera, porque antes no puede darse, ¿no? Saber lógicas y falacias sin que usted aplique eso de alguna forma crítica para su vida es una cuestión que realmente no aporta. Lo que aporta es la capacidad de generar comprensión, análisis, razonamiento, puntos de vista, sociabilidad, etcétera, ¿no? Y entonces, siendo así, ¿qué es el pensamiento crítico? Bueno, yo lo voy a definir así simplemente para que lo entiendan, ¿no? Pero no es una definición que deba ser tomada literalmente o de forma incuestionable. Es un conjunto de habilidades intelectuales, evidentemente, ¿no? Varias de ellas son la lógica. Como les digo, hay muchas técnicas, ¿no? Que uno, por lo menos digamos, cuando uno estudia, sabe que hay muchas técnicas, textos paralelos, documentos divergentes, lectura creativa, hay muchas formas, ¿no? Uno puede enseñarlas, pero son técnicas simplemente, ¿no? Y habilidades intelectuales y hábitos que facilitan la resolución de problemas, en tanto evalúa evidencias, identifica posiciones, nos ayuda a comunicarnos, a expresarnos, etcétera, ¿no? ¿Cuáles son este tipo de habilidades? No hay ningún tipo de habilidades estándar. En la diapositiva posterior que voy a poner a esta, yo hice una clasificación que yo me inventé. No es una clasificación que aparezca en ningún libro como tal, aunque digamos pueden haber categorías, ¿verdad? No es que aparezca en ningún libro bajo ese nombre. Yo me la inventé simplemente porque para mí era más sencillo aprendérmela. Porque después de estudiar, revisar y todo este tipo de cosas por mucho tiempo, me parece que son una forma sencilla de entenderla, pero no existe como tal en ningún libro de estos. Y es lo que yo llamo las habilidades 100. ¿Por qué 100? Porque son conocimiento, inferencias, evaluación y metacognición. Entonces, para mí era mucho más sencillo aprendérmelas como habilidades 100, ¿no? La sed de conocimiento que implica, es fundamental para el pensamiento crítico y es la base del razonamiento lógico, ¿no? Sin la información no puede haber pensamiento lógico. Las inferencias, evidentemente, es lo que les dije, las relaciones, ¿verdad? Entre el conocimiento que estamos viendo, la premisa y la conclusión, por ejemplo, ¿no? Nos ayuda a comprender, a relacionar, a hacer juicios. Puede ser deductiva o inductiva, ¿no? Aquí estoy poniendo ya cosas de lógica que me imagino que ustedes ya saben, ¿no? Pero aquí intento juntar todos los temas un poco para ir un poco más al punto, ¿no? La evaluación, evidentemente la evaluación tiene una serie de subcategorías, ¿no? Valorar juicios, medirlos, criticarlos, evidentemente está mediado por la experiencia y todo lo que les digo, ¿verdad? Pero es simplemente para que entiendan. Y la última es la metacognición, que es lo que les decía, ¿no? Es entender nuestras propias limitaciones y nuestras propias capacidades, ¿no?
Y a partir de eso podemos ir generando o planteando el control de nuestro propio pensamiento, que esta es la clave del pensamiento crítico, y con esto me gustaría hacer una especie de aspecto hincapié. Las habilidades del pensamiento crítico evidentemente aportan precisión a la forma en que piensa uno y cómo trabaja, ¿no? Y además proporcionan una base para evaluar los diferentes tipos de información y por lo tanto convierte mi simple opinión en una opinión informada, que no quiere decir nada en términos amplios, pero permite generar una información más desarrollada, una opinión que esté más basada en argumentos y no simplemente en que alguien me lo dijo, en la autoridad, en los memes, en lo que usted quiera. Y entonces, ¿cuál es la clave para mí del pensamiento crítico? Que el pensamiento crítico es un proceso consciente de autorregulación. Autorregulación de mi pensamiento, autorregulación de mis creencias, autorregulación de cómo me informo, autorregulación de la manera en cómo me comporto con los demás, autorregulación de la forma en cómo me expreso, autorregulación de mis procesos. Por lo tanto, y esta es la clave, esta autorregulación implica práctica. Esta autorregulación implica esfuerzo. Esta autorregulación implica trabajo. Y por lo tanto, siempre es mejor comenzar todo esto con un guía, con alguien que sepa y que sepa de pensamiento crítico aplicado a ciertas cosas. Porque esto también es muy común, ¿no? Ahora todo es pensamiento crítico, ahora todo es crítico, ahora todo es análisis, pero hay varias personas que hablan de esto. Hay la gente que definitivamente no sabe nada de esto, ¿no? Pero le mete crítico y simplemente vende porque es crítico. Hay la gente que sabe mucho, porque hay gente muy, muy buena que sabe mucho, pero es pura teoría que no se aplica a la práctica cotidiana. Y las personas que se pueden conectar o conectamos ambas, la práctica con lo otro es más complicado, es más difícil, ¿no? Evidentemente se puede hacer solo, pero es muy complicado y es más difícil. ¿Cuáles son entonces unas herramientas importantes en las habilidades 100 que ya vimos? Por ejemplo, el conocimiento, las inferencias, ¿verdad? La evaluación, la metacognición. ¿Cuáles son unas herramientas fundamentales? Bueno, clarísimamente las herramientas lógicas, ¿no? Porque el pensamiento crítico está desarrollado no únicamente para que todo sea bonito y yo pueda rajar de que sé cosas, no. Es para que podamos afrontar los problemas del mundo real desde una manera diferente y por lo tanto poder resolver los conflictos de una forma distinta. Escuchar a los demás, argumentar nuestras posiciones y al mismo tiempo hacernos comunicar nuestras ideas de una forma asertiva y de una forma que pueda tener, digamos, algún tipo de efectividad, ¿no? Y ustedes dicen, ¿para qué? Bueno, y les pongo los siguientes ejemplos tomados de internet que son muy sencillos. Esta bloguera, por ejemplo, es una bloguera latina que supuestamente es vegana, ¿no? Y entonces se dieron cuenta que estaba en un restaurante comiendo pescado, por lo tanto no podría ser vegana, y toda la gente se decepcionó y le empezó a decir cosas realmente horribles en su página de YouTube, ¿verdad? Y en Facebook. Y cuando digo horribles son aberrantes, de verdad. Deberían matarla, usted tal cosa, o sea, cosas realmente fuertes, ¿verdad? Porque por algún motivo la gente piensa, o pensó, me imagino, que los youtubers de verdad lo que hacen es real, ¿verdad? Que los que dicen que son veganos tienen que ser veganos realmente y no simplemente un producto, ¿no? Se sintió decepcionada por esa autoridad o decepcionado, ¿no? Y tal vez ustedes puedan decir, bueno, es que es una cuestión menor. No, realmente no. Es muy importante. Vean, por ejemplo, esto que pasa, esta foto. Esta foto la pasan mostrando en los WhatsApp de Costa Rica, en los grupos. Los mandan como cada 6 meses, ¿no? Están asaltando unos niños en Escazú. Tengan cuidado. Hay una pandilla en San José o en Alapolito, en San Sebastián. Pero bueno, esas fotos también las ponen en Nicaragua. También las ponen en México. Las ponen en Perú. Las ponen en Brasil. Nadie sabe realmente de dónde surgieron, pero no son de ningún delincuente real.
Incluso algunos de estas personas ni siquiera realmente son delincuentes. Los ponen porque desde una perspectiva bastante etnocéntrica y prejuiciosa asumen que tienen rasgos de delincuente, pero hasta ahí, ¿verdad? Entonces, esto se repite y genera pánico, estrés, y a pesar de que la gente puede tomarlo como broma, no es tan gracioso para nada, ¿no? Ustedes también podrán decir, bueno, es que esto tampoco afecta la vida. Claro que sí. Vean, por ejemplo, esto. Por un mensaje de WhatsApp mataron a un hombre en la India. Un mensaje igual que decía que estaba robando niños. Nadie comprobó nada, lo vieron en la calle y le dieron una paliza. Y ustedes dicen, ¿qué es que bueno? Es que en la India hay gente fanática. Puede ser, en todos los países hay gente fanática. Pero también pasa, digamos, en otros países. Vean para que vean, aquí está el mensaje, ¿no? Los agarraron, ¿verdad? Y los querían linchar. Un mensaje de estos llegó en México y llegó a un final terrible. Los lincharon. Esto es importante. Los lincharon. La gente los agarró, los golpeó y los quemó vivos por un mensaje de WhatsApp. Por eso de que lo que hablamos de las redes sociales y todo esto, ¿no? Nadie analizó de dónde vino esa fuente y mataron a 2 personas inocentes quemándolas y las pusieron al frente de la municipalidad. Y lo que es peor, noten a toda la gente tomando fotos y grabando el hecho. ¿Para qué? Para mandarlo después a otro mensaje de WhatsApp que sigue haciendo la bola una y otra y otra y otra vez. Voy a avanzar un poco rápido, pero creo que tengo poco tiempo, ¿no? Este mensaje es de Costa Rica. Estas personas fueron detectadas en San José robando niños, etcétera, ¿no? Y la mandan, como les digo, cada 6 meses, cada 5 meses. Pero realmente es un grupo de delincuentes verdaderos en Colombia, en Medellín realmente. Note lo que dice aquí, 13 del 2013. Esta imagen es del 2019, la de Costa Rica. La reciclaron 6 años y estos mensajes generan pánico, inseguridad, incertidumbre, etcétera, ¿verdad? Porque las personas no se toman la molestia para verificar, como les digo, porque es complicado, no hay pensamiento crítico para analizar la información. Y puede ser mucho peor. Vean lo que pasó en Estados Unidos con el grupo Canon, ¿no? Que también existe en Costa Rica, por ejemplo, para que lo tengan presente. Ustedes pueden meterse en la página Canon Costa Rica en Facebook, ¿no? La gente antivacuna que dice que no hay que utilizar la vacuna porque la vacuna es 5G, etcétera, ¿no? Todos pueden ser gravísimos problemas sociales por la falta de criticidad y del pensamiento crítico. No está de más decir que Estados Unidos nunca se ha destacado por su pensamiento crítico, ¿verdad? Y en este caso particular tuvo efectos muy desastrosos. Pero lo que pudo pasar en Estados Unidos pudo pasar en Costa Rica o en cualquier otro país porque es la forma en cómo nos llega la información, para que lo tengan ustedes presente. Ahora, y con esto voy avanzando rápidamente para ir cerrando. Evidentemente, unas habilidades fundamentales, transversales, importantísimas para el desarrollo del pensamiento crítico son las habilidades lógicas. Sin duda que las son y son totalmente importantes en el desarrollo. Vean, por ejemplo, esta imagen que está acá. Tómense unos 5 segundos para verla. ¿Qué ven? Alguna gente ve el rostro de Jesús. Algunas otras personas ven a Jesús montado en el burro cuando iba entrando a Jerusalén. Algunas personas no ven nada, simplemente lo que ven al final es como un hueco y simplemente ven un montón de palmas y ven atrás a gente sonriendo, ¿no? Etcétera. ¿Qué es lo que les estoy diciendo? Cada uno de nosotros tiene un contexto diferente y por lo tanto interpretamos la realidad de forma distinta. Yo, por ejemplo, cuando les pongo esta imagen a mis estudiantes en algún curso sobre algún tema particular, la mayoría ya no ve a Jesús. Es más, la mayoría simplemente ve a gente en la calle que no sabe de dónde son ni cómo. ¿Por qué sucede eso? Porque el contexto religioso ya no es tan fuerte. Por eso es que de un tiempo para acá ya la gente no ve tantos ángeles, ya la gente no ve apariciones,
no es porque dejaron de aparecer misteriosamente, sino es porque las herramientas cognitivas culturales con las que interpretan el mundo han cambiado. Y entonces, ahora la gente habla de conspiraciones, Illuminatis, reptilianos, 5G, el Estado, porque el contexto ha cambiado. Y entonces es importante entender también el contexto en el que estamos. No hay una única definición buena y no podemos atribuir que la gente que no ve X en esta imagen o que no ve algo está mal. No, son realidades distintas y esto también es muy fuerte porque hay mucha resistencia educativa en ocasiones a entender eso. Estamos en otra realidad completamente y tenemos que adaptarnos a ella y trabajar sobre ella. Por lo tanto, siendo así, ¿qué entendemos por lógica? Bueno, y evidentemente desde un punto de vista más técnico, entendemos como el estudio de los principios y métodos utilizados para distinguir un razonamiento correcto de uno incorrecto. Esto voy a ir un poco rápido porque me imagino que ustedes todos tienen algún conocimiento básico de esto. ¿Todos sabemos algo de lógica? Evidentemente sí. Como les digo, como en el caso de la imagen, todos vemos cosas distintas, pero no quiere decir que ninguno esté equivocado en ningún sentido, ¿verdad? Evidentemente, todos los seres humanos hacemos algún tipo de inferencias, ¿no? Si yo, por ejemplo, veo que en la calle si huele a quemado, por ejemplo, y veo una luz muy fuerte en la casa de a la par, digamos, yo supongo o infiero que se está quemando. Puede que esté equivocado, pero lo infiero, ¿no? ¿Por qué? Porque me han dicho y siempre he entendido que luz y humo puede ser muy parecido a incendio. Donde quiera que vayamos, hacemos inferencias siempre, ¿no? En cualquier lugar, si yo voy a trabajar y veo que mi jefe está muy molesto, infiero que quizá en ese momento no deba pedirle vacaciones, ¿no? Y por lo tanto, todos practicamos algún tipo de lógica. Esto es importante. Siendo así, ninguna persona es un falso principiante, es un principiante. Todos son falsos principiantes, todos sabemos algo de alguna forma, siempre. Todos razonamos, hacemos inferencias y todos argumentamos de alguna manera. Buena o mala, muchas veces mala, pero lo hacemos, ¿verdad? Ahora, ¿de dónde argumentamos? Porque si antes aprendíamos de libros, de papá, de mamá, de todo ese tipo de cosas, y ahora se pasa pegado, o pasamos pegados 1 hora y media diaria a internet, como mínimo, porque en el estudio que ustedes, que pase un poco rápido, también hay gente que pasa de 7 a 14 horas en internet, ¿no? ¿Cómo aprendemos a razonar, argumentar? Bueno, aprendemos de esta forma, ¿no? De esta manera. Aprendemos en estos lugares. Y así aprendemos a comunicarnos, a expresarnos, a argumentar, a debatir, a hacer valer nuestra posición por insultos, por autoridades, no por un argumento real. No hay criticidad en eso, ¿verdad? Y por lo tanto, este pensar mejor que nos ayuda a la lógica y que termina en un pensamiento crítico, tiene que ver con discutir, resolver problemas, racional, modos de inferencia, etcétera, ¿no? ¿Qué sería una inferencia? Nada más para ir un poco precisando. Bueno, es el proceso en el que se relacionan proposiciones, afirmando que una proposición es la base de una u otras. Es decir, que una proposición es la base de una conclusión. Esto es lo que se llama el argumento. Conjunto de proposiciones del cual se dice que una de ellas se sigue de las otras. Es decir, un argumento es en aquel lugar en que una premisa o en que las conclusiones se desprenden de las premisas. ¿Qué es una proposición? Es una expresión lingüística que puede ser verdadera o falsa, ¿no? Eso, como les digo, como es una introducción, no quiero, digamos, llenarlos de detalles técnicos, no simplemente para que entiendan lo importante que es esto. Un ejemplo. Este meme está saliendo y sale constantemente desde que se habló de las vacunas. Básicamente dice lo siguiente: está el joven que se va a vacunar y la enfermera. Y el tipo le pregunta, esto me va a hacer inmune, ¿verdad? Y le responde, no, todavía puedes obtener el COVID. Y entonces la siguiente pregunta que le hace el tipo es, bueno, pero entonces voy a tener todavía voy a tener que usar la máscara. Sí.
Tercera pregunta, bueno, entonces, si esto me hace algún daño, ¿la empresa se va a hacer responsable? Y le responden no. Y entonces el tipo pregunta, bueno, ¿y entonces para qué hago esto? Y la enfermera le responde, no sé, solo estoy siguiendo órdenes. Este meme, de alguna forma, lo que hace es incitar a que la gente no se vacune. ¿Por qué? Porque no me voy a ser inmune, no tengo que dejar de usar máscara, nadie se va a ser responsable y al final de cuentas, entonces, ¿para qué me vacuno? El argumento de este meme sería así. La vacuna no me hace inmune. Premisa 1. Premisa 2. La vacuna no evita que use mascarilla. Y entre paréntesis, con asterisco, otra premisa que puede ser, digamos, omitida y no cambia la conclusión, pero que sería así. Las farmacéuticas no se hacen responsables por posibles daños. Y entonces, por lo tanto, no hay que ponerse la vacuna. Este es el argumento que está de fondo. Una aclaración importante. La vacuna no busca ser inmune a nadie ni evitar que se use mascarilla. La vacuna lo que busca es reducir los casos graves y los mortales. Es decir, que si a usted le da COVID, no tenga que ir a un hospital. Que si a mi papá o a mi madre le da COVID, no se mueran porque no hay una cama de urgencias porque está saturada, ¿verdad? Es decir, lo que busca es evitar los casos graves y mortales, que eso es importantísimo, porque esto es una cosa que hay que entender. El COVID es una enfermedad mortal, ¿verdad? Puede que tenga una tasa de mortalidad bajísima, muy, muy baja, como es cierto, 1.2 o algo así, no quiero batear, estoy inventando, ¿no? Pero no por eso quiere decir que no es mortal. Hay gente que se muere, ¿verdad? Y se muere por COVID. Y entonces, este meme lo que hace es incitar a esto, pero este argumento está equivocado y tiene un problema. Y con esto voy a ir cerrando ya para ir muy rápido, ¿no? Muy, muy, muy rápido. Entonces, el argumento es, la vacuna no me hace inmune, la vacuna no evita que hace, digamos, no evita el uso de mascarillas. Sin embargo, pero esto es importante, si quiero evitar el 1 y el 2, es decir, hacerme inmune o la inmunidad del rebaño y por lo tanto evitar el uso de mascarillas, tengo que vacunarme. Y por lo tanto, para eso, para que se logre la inmunidad del rebaño, tengo que estar vacunado. Y por lo tanto, hay que ponerse la vacuna. Finalmente, porque se me acabó el tiempo y rápido, que es una falacia, bueno, aquí hay algún tipo de definiciones generales, pero básicamente es un argumento que parece correcto, pero tiene un error en el razonamiento, ¿no? Y que es lógicamente incorrecto, pero psicológicamente persuasivo, ¿no? Y bueno, hay un montón de casos de falacias, ¿no? Que intentaba mostrar en algún momento, en la realidad también con lo que pasa en Estados Unidos, en Costa Rica, etcétera, ¿no? Pero bueno, voy a avanzar un poco simplemente para que tengan esto presente porque se me acabó y con esto finalizo, ¿no? El pensamiento crítico y las habilidades lógicas son fundamentales para la comprensión, la expresión oral, la flexibilidad mental, la creatividad, porque esto es importante, aun cuando es una habilidad, permite, digamos, abrirnos a nuevas opciones, nos permite ser más creativos, ¿no? Y evidentemente esto nos permite analizar la realidad. Aquí hay como algunas ideas que se mencionan también. Y en síntesis, digamos, el pensamiento crítico, y con esto ya finalizo, implica examinar evidencias, prejuicios, evitar el razonamiento emotivo o emocional que nos genera, digamos, ciertos impulsos y, digamos, finalmente es una reflexión personal sobre nuestros propios pensamientos y habilidades. Gracias. Bien, muchísimas gracias, Jonathan, por hacer un abordaje tan didáctico, ¿verdad? Muchas veces cuando finalmente abordamos o queremos vincular todo este aparataje de estudio de la filosofía hacia el lenguaje, nos encontramos justamente con ese temor de que puede que sea un tanto matemático, ¿verdad? De que su propuesta como tal desde la filosofía, de la lógica, refiriéndome a todo esto que hemos abordado, pueda complejizarse en un término de análisis y pues agradecemos la forma didáctica en la que finalmente usted nos ha podido compartir este abordaje. Ciertamente tenemos muchos retos, ¿verdad? Como docentes, la realidad se mueve a través de redes sociales, eso es un hecho inmediato, ¿verdad? Tomamos el teléfono y tenemos un bombardeo de noticias, ¿verdad?
Y las preguntas que tenemos justamente van caminando hacia ese apunte, ¿verdad? Incluso hemos tenido hechos donde personas hasta arriesgan su vida y mueren por un selfie. Claro. Eso también se tiene que poner en el escenario. Y no solamente eso, sino también cómo la red social y todas estas herramientas que tenemos a mano, que yo creo que hace 10 años no las hubiéramos imaginado que venían de camino, vienen a operar en el cerebro o en la forma en que se articula el lenguaje y se produce el mensaje de nuestros jóvenes en el contexto de esas nuevas generaciones. Entonces, bueno, vamos a dirigirnos a la primera pregunta, Jonathan. Nos plantean sobre esta línea que acabo de comentar, ¿cómo podríamos justificar nuestro alto nivel educativo con el poco interés por leer en Costa Rica? Bueno, yo le preguntaría qué quiere decir con alto nivel educativo, ¿verdad? En primer lugar, si se refiere a un asunto de escolaridad, ¿verdad? O una cuestión que tenga que ver con lo que se entiende por una cultura más letrada, ¿no? O ese tipo de cosas. Si se refiere a escolaridad, que supongo que por ahí va, que es decir, que la gente pasa en la institución una gran cantidad de tiempo, eso no equivale realmente a leer, ¿verdad? Hay ciertas prácticas que están muy ligadas en nuestro país, en América Latina, en el cual se asume o se permite, digamos, ciertas prácticas que impiden la lectura, ¿verdad? O que la retrasan. Por ejemplo, yo les cuento una historia que siempre es importante. Yo cuando estaba en el colegio me leí María. Bueno, lo intenté porque no lo logré, ¿verdad? Para mí fue uno de los textos más aburridos que he leído en el mundo. En serio, o sea, es ver el pelo de María y el cuervo y todo eso. O sea, nunca pude realmente eso, Ay, ¿no? Jonathan, no me acordaba de Jorge Isaac yo a estas alturas de mi vida. Sí, o sea, para mí fue una cosa traumática y a mí me gusta leer siempre, ¿no? O sea, era una cosa terrible, ¿verdad? O sea, entonces, hay como una especie de separación a veces de la literatura más juvenil, ¿verdad? Que son todas estas prácticas vernáculas, ¿verdad? Que son, digamos, más asequibles para la población joven, ¿no? Y eso dificulta mucho la lectura. También hay una resistencia a los medios tecnológicos y a todo este tipo de cosas que lo que hace simplemente, como ustedes vieron, es lectura rápida. Se lee para pasar un examen, se lee para saber quién fue Don Quijote, se lee para saber quién fue Dulcinea, se lee para saber qué se dice en la pijama de rayas, ¿verdad? Y listo, ¿verdad? Pero realmente no hay un goce y un disfrute. Y al final de cuentas, la lectura es una práctica como todo, ¿no? Es decir, hay que fomentarla y hay que alimentarla, ¿verdad? Y los estudiantes universitarios, como ya vimos, en muchas veces pasan su vida ocupados leyendo textos educativos y pocas veces tienen tiempo para literatura o para textos más allá, digamos, de lo que les toca digamos, obligatoriamente, ¿verdad? Como les digo, también, y esto es una cosa ya muy personal, hay por lo menos a mí de verdad, hay textos que yo le tengo una resistencia brutal, ¿verdad? No, cierto tipo de textos que realmente me cuestan leer, ¿verdad? Y me imagino que ahora, por todas las prácticas, la resistencia cada vez es mayor, ¿verdad? Es más fuerte, ¿verdad? Es más fácil ver un video en TikTok, ¿verdad? O ponerme a jugar PlayStation con mis amigos FIFA o Fortnite, ¿verdad? Que leerme un libro o leerme, digamos, una poesía corta, por ejemplo, ¿verdad? Además de que hay poca tradición al respecto. Entonces, los motivos pueden ser muy diversos, ¿verdad? No quiero simplificar el tema a una única vía, sin embargo, esa es mi opinión personal, que evidentemente pues está sujeta a discusión y puedo equivocarme en muchísimas cosas, ¿verdad? Sí, y que en ese marco, esas lecturas complejas, el Ministerio de Educación Pública ha hecho un esfuerzo por renovar las lecturas, ¿verdad? Y poder dar una gama inclusive de opciones para que nosotros como docentes podamos decir, bueno, esto me parece más juvenil, esto me parece más contemporáneo, puedo llamar la atención en medio de esto, porque es que hay que competir con eso que estás diciendo, contra el PlayStation, contra TikTok, ¿verdad? Que hasta los adultos están con tiktokeros, ahora se está diciendo hola tiktokeros, ¿verdad? Así TikTokeros, sí. como ok, eso se lo escuché a mi amiga Thelma Darkins, tiktokeros, ¿verdad? Entonces hay que competir con eso, ¿verdad? Nosotros como docentes de español, como aquellos del libro, aquellos del lenguaje, también hay que competir frente a eso. Entonces,
también nos hemos encontrado con la oportunidad de tener textos que nos han ayudado como a ser más plásticos y flexibles con respecto de los abordajes literarios. Y esto me lleva entonces a la siguiente pregunta. Mira qué interesante. ¿Cómo podemos ayudar a los estudiantes para que lean si realmente buscan excusa para no fomentar la lectura? Y yo creo que esto es algo de toda una vida, pero ahora más que nunca. Bueno, no sé si ustedes vieron, pero los estudiantes sí leen, ¿no? Y leen mucho. Lo que pasa es que no leen libros, ¿verdad? Eso es como una cosa. Sí, pero entonces esto me lleva a la siguiente pregunta. Voy a hilarla, porque ciertamente estamos leyendo mucho en redes sociales, pero podemos pensar en categoría de análisis, porque también tenemos que pensar en lo que plantea la red social, ¿verdad? Sí, Como sí, claro, lectura bueno. o como reto en términos de lectura. Eso en realidad, esa pregunta es muy interesante, Alejandra, y plantea, digamos, un reto para todos nosotros porque, como decía al inicio, hay muchas prácticas vernáculas que desconocemos, ¿no? Por ejemplo, toda la literatura vernácula que está fuera de nuestro contexto. Entonces, por ejemplo, usted se mete a Telegram y hay grupos de poesía que hacen poesía en los mensajes. Y es súper interesante, pero jamás, yo nunca he visto que nadie hable de eso, ¿verdad? Exacto, Son exacto. poesías literales que van armando los grupos, ¿verdad? En mensajes de Telegram. Y que eso queda muchas veces por fuera de todo el contexto de todo nuestro mercado de amplitud, ¿verdad? Evidentemente, el profesor o la profesora tiene que poder discernir qué es lo que le sirve, ¿verdad? No es simplemente cualquier cosa. Como todo en el mundo, hay que ver qué funciona o qué no. Pero al mismo tiempo que las redes sociales son un mecanismo de difusión de noticias falsas, de fakes y un montón de cosas, ¿verdad? También pueden ser utilizadas positivamente. Obviamente depende de la persona que lo va a utilizar, ¿verdad? Porque, digamos, si usted es un tiktokero que nada más se pone a bailar el bailecito de Fortnite, ¿verdad? Y bueno, ya es una cosa distinta, ¿no? Pero también hay gente que comenta fragmentos de libros, que hace pequeñas dramatizaciones, ¿verdad? Es una cosa que hay que buscarle, digamos, la comba al palo, como decía mi Y abuela, son ¿verdad? nuevas, y son nuevas semióticas, ¿verdad? Son Sí. nuevas semióticas de construir, para construir finalmente el texto, lo que está sucediendo en términos de semiosferas, como lo plantea Yuri Lotman, nuestro Yuri Lotman. La última pregunta, porque ya el tiempo se nos fue y con todo y eso agradecemos que todas las personas colegiadas se mantienen conectadas a estos momentos. Jonathan, la última pregunta para poder cerrar. ¿Cuál es la diferencia entre pensamiento crítico al sistémico? Nos están preguntando por acá. Bueno, el pensamiento sistémico es un pensamiento que analiza las partes interrelacionadas de un todo, ¿no? Es decir, intenta dividir un objeto o un problema en partes y las analiza en forma de sus interrelaciones. El pensamiento sistémico también ayuda para el pensamiento crítico, ¿verdad? Como las habilidades lógicas, evidentemente son cosas distintas, porque el pensamiento crítico tiene que ver con la evaluación, desarrollo, una capacidad personal de expresión, etcétera. El pensamiento sistémico está como más enfocado en la resolución de problemas particulares, ¿verdad? Concretos. Se utiliza mucho en las ciencias sociales para abarcar problemas particulares, ¿verdad? Y en algunas también ramas de las ciencias económicas, porque es un problema concreto. El pensamiento crítico es como una habilidad para la vida, mientras que el sistémico puede ayudar al crítico, pero está enfocado más como en una resolución específica de cosas concretas. Jonathan, siempre es un gusto tenerte en estos espacios de capacitación, de verdad. Tenemos colegas de todo el país, te cuento, tenemos personas colegiadas que están conectadas en todo Costa Rica, y pues también les agradecemos porque sí, son las 7:44 y no es fácil, colegas, estar a esta hora, ¿verdad? Sosteniendo el cansancio, sosteniendo chiquitos, sosteniendo todas las carreras, ¿verdad? Que tenemos para el día de mañana, y sin embargo estamos aquí. Y eso habla de un perfil profesional, ¿verdad? Y nosotros como colegio profesional nos engrandecemos cuando decimos trabajamos por esa dignificación docente, por este profesional que somos, ¿verdad? Conectados y buscando las posibilidades de poder seguir creciendo y actualizándose profesionalmente. En esa línea los quiero invitar a que puedan seguir nuestras redes sociales oficiales, el Facebook, el boletín electrónico, mensajes de texto, ¿verdad? Porque seguimos en la oferta de distintos espacios webinarios
con abordajes integrales y con distintos énfasis. Para la semana entrante tenemos un webinario sobre migraciones, está facilitado por la Organización Internacional para las Migraciones, la OIM, ¿verdad? Que también hay que hablar sobre las migraciones, el migrante, las categorías que van también muy de la mano, porque tenemos muchas noticias alrededor de todo lo que significa también la migración. Y nosotros también como docentes, importante, quiero cerrar con esto, Jonathan, somos comunicadores. Somos comunicadores, ¿verdad? Somos comunicadores. Lo que nosotros digamos finalmente encausa al cuerpo estudiantil. Somos comunicadores, nosotros comunicamos y aquí nos tenemos que plantear cómo queremos comunicar, hacia dónde queremos llevar esa comunicación finalmente, que es un poco también como el énfasis o lo que nos viene finalmente a levantar la mano como docentes de lenguaje, de lengua y de literatura. Para el día de mañana, colegas, les va a estar llegando la evaluación. Por favor, ayúdenos a crecer. Ahí van a tener la oportunidad de poder finalmente compartir sobre qué otros abordajes estamos interesados y necesitados para que nosotros como colegio profesional podamos seguir extendiendo la mano y el apoyo a estos espacios que finalmente tienen el objetivo de llegar a cada uno de ustedes. Aún en contextos virtuales, la idea es poder seguir proponiendo y ampliar finalmente todo lo que tiene que ver con los abordajes en cuanto a nuestro crecimiento profesional. Jonathan, le doy el pase para que pueda finalmente despedirse de esta audiencia que hemos tenido el día de hoy. Gracias, Alejandra, les agradezco. Bueno, rápidamente, sé que ya es tarde, les agradezco a todos y todas por estar aquí. Mucho gusto, siempre es un placer estar aquí con todos ustedes y les agradezco. Yo sé que ya son las 8, ya va a ser tarde, ¿no? Hay que comer, ver novela turca o alguna cosa, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Entonces, hay muchos capítulos en Netflix también que están ahí haciendo cola. Entonces, pues, les agradezco, ¿no? Para que todos ustedes y un gusto. Espero que nos podamos ver en alguna otra ocasión, trabajar algún otro tema interesante y quedo acá para lo que es necesario. Muchísimas gracias también al doctor Gonzalo Mesa, a nuestra colega Sandra Calvo, por habernos estado acompañando y sosteniendo todo lo que tiene que ver con los abordajes técnicos. Este fue finalmente el webinario sobre pensamiento crítico, falacias y lógica por parte de Colipro, que tenemos esa misión de mejores profesionales, mejor educación. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes.